Doctores, un segundo, señor presidente, nos encontramos en condiciones de reanudar la audiencia. Se reanuda la audiencia de debate. Doctor Parulo puede continuar. Gracias, señor presidente. Bueno, recién más o menos lo que intenté que quede claro era, en términos normativos, qué es lo que había dado fundamento a determinados decretos y resoluciones, y también cómo estos mecanismos que nos quisieron venir a contar acá algunos testigos eran dañinos o facilitaban la comisión del delito, fueron utilizados por quienes los denunciaron. Ahora voy a pedirles especial atención, y por eso les mostré en su momento cuán importante era para la Fiscalía la resolución 1005 que había dictado Periotti, para que veamos cómo se hace el dictado de esta resolución, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ir viéndolo también acompañado en placas. Y acá lo que tenemos es esto, a ver. El dictado del DNU 508, que yo ya se los mostré y les expliqué, contemplaba obras de infraestructura vial e hídrica en casi todas las provincias, e involucraba particularmente a la ANB. La Gerencia de Obras y Servicios Viales, el gerente era Víctor Farre, entendió que correspondía reglamentar las acciones a seguir en el ámbito de la DNB a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el caso en materia de reintegros a las provincias que han efectuado inversiones en la red vial de jurisdicción nacional en las obras mencionadas en el decreto. Primero, Víctor Farre era un empleado de carrera de la DNB. No fue una persona que llegó con Nelson Periotti como esta supuesta estructura armada. Era un empleado de carrera con mucha experiencia en la materia. Seguimos. La nota 7026, que es del 30 de junio del 04, que yo se las voy a mostrar más adelante, es de la Gerencia de Obras y Servicios Viales. Al Administrador General expresa, en razón de la sanción del DNU 508, se ha preparado el reglamento que se eleva a su consideración adjunto a la presente, conjuntamente con el proyecto de resolución aprobatoria. Y concluye, oída que sea la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, se propicia que el Administrador General resuelva aprobar el reglamento para la gestión del desembolso del integro de fondos y establecer su ámbito de aplicación y comienzo de vigencia. Vamos a la siguiente. Ya directamente vamos al 51. Vamos a ver acá, acá tienen en pantalla el expediente que les comentaba recién, cuando le he pedido a mi asistido esto, ¿sí? Van a ver el texto, el número de expediente, y lo pueden ver. Y lo que van a ver ahí es el final. ¿Qué es lo que dice? En cuanto es de competencia de esta sugerencia de asuntos jurídicos, nada obsta a que resuelva aprobar el reglamento para la gestión del reintegro de fondos, decreto 508, cuyo texto obra foja 101, 104 de las actuaciones. Es decir, la sugerencia de asuntos jurídicos, que en ese momento la tenía un empleado de carrera, recomienda esto, ¿sí? Le dice a mi asistido, bueno, hágalo. Avancen con esto y háganlo. A ver, la resolución la resolución 1005, hay un dictamen que es el 14.003, que es este yo estoy contando, y es lo que dice, bueno, que no hay obstáculo para aprobar este reglamento. ¿Y por qué no hay obstáculos? Porque no era algo nuevo, no era algo ilegal. La realidad es esa, no había nada extraño en este reglamento, no había nada más que ordenar normativa ya existente. Por eso le hice análisis del decreto anterior, para que ustedes entiendan que no era la que se inventó el 508, entonces yo digo, bueno, hice la 1005 por el 508, y el 508 salió de la nada, ¿no? El 508 venía a ordenar un montón de decretos del 2001. Es más, si ustedes analizan cada decreto de los que yo les mencioné antes, que son fuente de este, van a ver que también refieren a otros decretos porque se modifican mucho, porque la tasa sobre el gasoil en el 2001 se usó mucho, se fue modificando permanentemente, se fue asignando obras, se fue modificando, entonces era realmente muy compleja la estructura jurídica que devenía de esa normativa. Por eso se hace esto, ¿sí? A ver, y entonces no hay lo que es importante acá es que no hay invento, es lo que yo les quiero explicar. Invento no hay ninguno, es simplemente ordenemos esto. Y además, la propuesta fue de Farre, digo, él propone, hace la propuesta, digo,
Cuenta con la asistencia jurídica de Elías Camali, que era un abogado muy reconocido en la obra vial, y no pertenecía ni siquiera a la sugerencia de asuntos jurídicos. Y Farre se fue el 15 de diciembre del 2004, designado como coordinador de la unidad BID. Digo, eran funcionarios de carrera el que hacía esto. Porque también, recordemos que la fiscalía nos dijo que, bueno, se exportaron funcionarios para hacer esto, ¿no? Funcionario de carrera, al poco tiempo de haber asumido mi asistido la Vialidad Nacional, recomienda esto para ordenar, porque así como la Constitución Nacional, la ley suprema, y hay leyes que vienen a reglamentar derechos reconocidos ahí, y hay decretos que reglamentan leyes, hay reglamentos que reglamentan decretos. Y es la estructura piramidal jurídica que tenemos nosotros. Era necesario que lo haga. Y era necesario también hacer el 508 para ordenar todo lo que venía antes. No había ahí ninguna creación, ninguna sorpresa, ninguna novedad, nada de lo que la Fiscalía nos quiso mostrar. Y ahora voy a entrar en otro punto. Ya dejamos en claro que no hubo inventos de Periotti, y voy a pasar a hacer un pequeño punteo de las testimoniales, porque digo punteo porque fueron muchas, realmente muchas y muy largas, muchas audiencias, pero tenemos muchas declaraciones que son realmente interesantes. Y voy a leer para no equivocarme, voy a leer la computadora para no equivocar algunas cuestiones. A ver, algunas que me gustaría como que el tribunal considere también propuestas. Como dije, bueno, la de Stoddard hay que desestimarla por falaz, al igual que la de Zubik. Entiendo que esta tiene una motivación claramente política. Vino, por ejemplo, Marcelo Ramírez, que fue Comisión Directiva de Asociación de Carreteras, fue representante de YPF en esa comisión. Explicó que tenía mucha relación la comisión con Vialidad Nacional. Luego fue presidente de la Comisión Permanente del Asfalto. Y toda esta introducción que lo hago fue porque, bueno, es una persona que nos habló mucho del asfalto, de la carretera, de los asfaltos, de la diferencia de los asfaltos, asfalto modificado, asfalto no modificado, de la importancia de desarrollar caminos, de cómo era la política pública en materia de seguridad vial, los caminos rurales. Digo, todas cuestiones que realmente eran fundamentales. A ver, esto nos permite ir entendiendo la importancia de la vialidad nacional, la importancia de la obra pública en materia vial, aparte de lo que yo les mostré en los mapas, que me parece que es muy claro. Y también nos contaba algunas cuestiones como, por ejemplo, eventos a los que asistían técnicos de Vialidad Nacional. Muchos técnicos iban a eventos que organizaba esta misma asociación, a los que iba mi asistido. Digo, había claramente, y esto lo digo porque había claramente un interés de Periotti en profesionalizar la ANB, de que los empleados vayan, tengan una formación de calidad. Él mismo asistía, más allá de toda su experiencia, a estas cuestiones. A ver, después tenemos, por ejemplo, y lo voy a alternar así porque voy yendo en orden en la medida en que fueron viniendo al tribunal, ¿sí? Vino Clemente Rajuán, Oficina Nacional de Presupuestos del 2016, y nos explicó más o menos lo que nosotros vimos acá. Se le preguntó a Luciani sobre la cuenta de inversión, explicó cómo se aprueba, cómo se hace el presupuesto. Cuestiones como que validan todo lo que hemos dicho, que la Oficina Nacional de Presupuestos tiene un trabajo muy importante con la confección del presupuesto, cómo va y viene, cómo se manda al Congreso. Y estoy hablando de una persona que ingresó a esa oficina en el gobierno, digamos, luego del gobierno de las personas que están aquí imputadas, ¿sí? Y vimos varias personas en la Oficina Nacional de Presupuesto. Tuvimos a Analía Iris Sánchez Solesi, que vino en lo mismo. A ver, tuvimos, y estas son las primeras, Juan Carlos Pessoa,
que también trabajó como secretario de Hacienda. Nos contó cómo fue la crisis del 2000, 2001-2002 en esa situación. Y porque si bien yo vengo y hablando mucho de la crisis de 2001, digo, también es bueno que un testigo diga lo mismo que yo vengo diciendo, más allá de que lo conocemos por sentido común, que todos lo vivimos. Bueno, hemos tenido gente que nos ha hablado de esta situación. Esta persona ha pasado por distintos cargos públicos, una persona con mucha y vasta trayectoria. Estuvo en la Oficina Nacional de Presupuesto también, y también nos explicaba cómo funcionaba esto, de cómo se configuraron los presupuestos. Esto le preguntamos a mucha gente, cómo se configuraron los presupuestos, fue una pregunta de Fiscalía y Defensa básica. ¿Por qué? Porque la Fiscalía nos iba a decir en realidad que el Congreso no sabía qué pasaba con las obras. Ninguno de los testigos que vino, ni de la Oficina Nacional de Presupuestos, ni diputados, ni jefe de gabinete, pudieron decir lo que la Fiscalía quiere decir, que el Congreso no tenía participación, que los diputados no sabían qué se hacía. De hecho, nos han explicado cómo eran las comisiones, cómo la Comisión de Obra Pública. Sobre eso nos habló, por ejemplo, Osvaldo Pacini, testigo de la defensa. Alejandro Ciro Álvarez también, en la misma relación. Tuvimos la declaración de, por ejemplo, yo dije, vinieron empresarios. Bueno, tuvimos a Los Calzo, ¿no? Recordamos que nos contó cómo empezó su padre a trabajar, dicho, contestó preguntas de presidencia. Y la realidad es que en lo sustancial, digo, no nos pudo decir nada de lo que yo le vengo diciendo. Ningún empresario pudo decir que hubo apriete. No nos pudo decir. Dijo, no, yo no lo vi. Sí lo refirió a un malestar por ahí del padre, pero no refirió a apriete. Vino José Luis del Curto, ¿sí? De Los Calzos del Curto. Nos explicó, acá fue un poquito más profunda las preguntas. Hablamos de la capacidad, el certificado de capacidad, cómo se va incrementando. Y también nos contó que empezó del 95 al 2005 fue la negociación para la venta de la empresa. No fue algo que apareció Lázaro Báez en el mundo de las empresas y dijo, aprieto empresas y me las quedo. Por ejemplo, digo, miren que, ¿no? Es así, no. Tampoco pudo decir que le constara que Periotti quería favorecer a alguien o quería perjudicarlo. Tuvimos a Sandra Biancalani más o menos en el mismo sentido. Héctor Costilla, digo. Héctor Costilla también refirió en los mismos términos y no pudo dar cuenta de esto mismo que vengo diciendo, de algún apriete, de alguna violación, de alguien que lo haya dejado afuera. Digo, recuerdo las obras que hizo, cómo las hizo, y esto viene en conteste con todos. Lo voy marcando, lo voy mencionando así para arriba, porque sí digamos, le va a tocar al tribunal por ahí hacer análisis más profundos. Yo por una cuestión de tiempo no los quiero aburrir, pero sí quiero ver que veamos la cantidad de testigos que tuvimos al respecto, ¿sí? Tuvimos ingenieros, Jorge Aníbal Schurz, tuvimos personas que han fiscalizado, Eugenia Beatriz Piñeiro, que había denunciado irregularidades, pero después dijo que no las recordaba. De hecho, que estuvo 2003 al 2004 a febrero. Entonces, de hecho, la fiscalía no la cita porque no le sirve para nada. Y después tenemos algunos que ya como son más relevantes. Por ejemplo, tenemos a Oscar Octavio Dávila, que tiene una trayectoria muy grande en la función pública. Nos explicó de quién dependía, sus funciones, que hacía tareas técnicas, que era dedicadas a la preparación técnica del presupuesto en su periodo y la elaboración de órdenes de pago en el área de dirección, contabilidad y finanzas. Y yo le pregunté específicamente si alguna vez escuchó requisitorias, presiones de algún tipo de la obra pública en Santa Cruz, y dijo, no conozco, no recuerdo.
Acá empezamos con esto que yo le dije, que nadie pudo acreditar lo que la fiscalía dijo. Nadie lo pudo hacer. Nadie le dijo, sí, Nelson Periotti o alguien me pidió que beneficiemos. Y esto porque también es importante y relevante que lo tengan en cuenta, porque Periotti no podía haber hecho todo. Digo, la burocracia tan grande que la Vialidad Nacional, los más de 1000 certificados, hubiese sido imposible que Periotti y 2 o 3 personas dijeran, bueno, yo me encargo de esto, saco lo nuestro. Hubiese estado paralizada la Dirección Nacional de Vialidad. Funcionaba con los empleados de planta, que decían, controlaban, y ninguno le fue pedido nada. ¿Sí? Tenemos Janina Cito, Luciana Taberna, Hugo Fode, Flavio Ridatelo, Daniel Gordillo, todos nos explicaron distintas cuestiones relacionadas con obra pública, con los sistemas. Ninguno, nuevamente, pudo sostener o validar alguna de las tesis de la Fiscalía. Después tuvimos, por ejemplo, Jorge Ferraresi, ¿sí? Que nos contó acerca de las obras por convenio. De hecho, nos explicaba cómo funcionaban en el municipio donde él fue intendente, cómo se hacían, para qué servían. Más allá de que no pudo vincular, obviamente, en Lázaro Báez ni a nadie. Tuvimos a José Luis Macaño, de la GBP, nos explicó a quién reportaba, cómo era el organigrama. A ver, ¿y qué dijo como para decir, bueno, a ver, podemos validar alguna de las posiciones de la Fiscalía? La Fiscalía le preguntó cuáles eran los motivos para, por ejemplo, rescindir contratos. Y lo que dijo fue, bueno, hay dictámenes míos, creo que en unos 5 o 6 puntos de los pliegos había incumplimientos, creo, no lo pudo acreditar. A preguntas de Luciani. Después le preguntaron la finalidad del tipo financiero. Y dijo, bueno, de acuerdo a pliego, y acá tenemos, veamos, testigo que dice de acuerdo al pliego. Nuevamente, anticipo financiero estaban en los pliegos. De hecho, lo sabían los empleados de vialidad, lo sabían los empresarios, de acuerdo al pliego. Importante esta situación. Eran de acuerdo al pliego. Ahí nos implica para qué servían, de qué manera se hacían. De hecho, hasta nos contó que tuvo que mandarle información al fiscal Policita. La relevancia de esto es que lo que dice Macaño es anticipos, estaban de acuerdo al pliego. El pliego general del 97 no era un invento de mi asistido. No era un invento de mi asistido. Y así tenemos muchísimas declaraciones. A ver, Claudio Helm, por ejemplo, nos contó cómo lo contrataron. Él estaba en el Dorado Misión, lo llamaron Integral Vialidad. ¿Y por qué? Porque necesitaban personal, porque yo lo expliqué, se fue aumentando la cantidad de obras y había que contratar personal. Entonces esto lo contrató Periotti, no, lo llamaron por sus conocimientos, se presentó y había que aumentar la planta. La planta se aumentó con profesionales, no se aumentó con personas vinculadas, si se quiere, a la política o a alguien, ¿sí? Se aumentó la planta en función de esto. Laura Gindi también fue como bastante clara en sus declaraciones. Y sobre todo lo que pasó cuando llegó a Stoddard, como se presentó como su nuevo jefe, ¿sí? Recordemos lo que dijo, que ella trajo una nota, no la podía firmar, que le dijo a Stoddard, acá trajo una nota, yo no la puedo firmar, me gustaría que si estás de acuerdo la presentemos por el tema de las consecuencias que puede tener Vialidad en el tema de los pagos. ¿Y qué dijo? No corroboré nada de esto. No corroboré nada de esto. Esa nota, que era parte relevante de la acusación, Laura Gindi dijo, no corroboré lo que me decía Stoddard. ¿Y por qué no corroboró? Por la forma en la que llegó Stoddard a la delegación. Recordamos, patrulleros, ¿sí? Personal que se sentía intimidado, despido a Collareda sin sumario. Digo, todo este panorama, y claro que podía amedrentar a trabajadores o trabajadoras de la función que no estuviesen preparados para sostener esto, ¿sí? Esto es muy importante porque lo que vengo diciendo es que los denunciantes orquestaron de alguna manera
determinadas acciones, forzaron determinadas cuestiones para poder hacer la denuncia y no importó la verdad. Y así se avanzó, y esto fue lo dije el primer día. Esta causa es una causa en la que se llevamos con denuncias armadas, con objetivos políticos, que luego la prensa toma, a la que se remite, y después la prueba es la prensa, y acá pasaba lo mismo. Venían, decían, bueno, firmá esto, porque esto está así, lo firmaban los trabajadores intimidados, y eso autorizaba o daba fe de distintas cuestiones. Vino Eduardo Bamondes, vino Clavel, vino Marisa Re, vino Leandro Martín García, vino Ricardo Ernesto Marín. Y vamos a ver, Marcelo Guillermo Bianchi, tuvimos muchas. Y tenemos una principal, Bamondes. ¿Qué dijo Bamondes? Trabajé con el contador Talavera 7, 9 meses. Pasé a cumplir funciones como secretario del jefe de conservación, Miguel Ángel Pereira. Ahí estuve haciendo lo que era la parte de certificación del TFO, que son transferencias de funciones operativas, que eran los convenios que teníamos con la Administración General de Vialidad Provincial. Y después en el 2009 pasé a la División Obras y por disposición, si mal no recuerdo, la 105 del 09, fui nombrado alterno, venía a ser como un suplente de lo que sería adecuaciones y redeterminaciones provisorias de precios. Eso fue hace como un año, bueno, la gestión anterior, estamos hablando del 2019 acá, por eso fue uno de los primeros testigos. Yo lo sentí como algo personal, me mandaron a una sección, por así decirlo, que es la parte de la radio, que es un lugarcito de 2x2, una oficinita donde ni siquiera te funciona la radio, no hay nada, y o sea, no había una computadora, no había nada, solamente una silla y una cámara con la cual me tenían controlado las 24 horas. Sí, teníamos el jefe de obra, que era el ingeniero Morilla, jefe de inspecciones Marisa Re. Pues acá nos está contando un escenario complejo para trabajar, ¿no? Lo apartan de su lugar habitual, lo llevan a un cuarto de 2x2, lo controlan mediante cámaras, no tiene acceso ni siquiera a una computadora. ¿Y esto por qué? ¿Por qué pasa esto? A ver. ¿Por qué era necesario correrlo a Bamondes? Por lo que él hacía, por la experiencia que venía teniendo, por el trabajo que tenía con los TFO, porque después van a decir que los TFO eran también parte de esta mecanismo que decía la fiscalía, ¿sí? Yo le pregunté, esta defensa le preguntó, ¿alguna vez le pidió que redetermine precios por encima de lo indicado por el INDEC? Le preguntaba en relación con mi asistido. No, jamás. Incluso déjame hacer una aclaración. Eso no se puede. Y no se podía porque, a ver, nos habló de la URP, Unidad Reterminadora de Precios de Buenos Aires. Era un lugar por donde pasaba la determinación de precios, división o sugerencia, marcha de contratos en Buenos Aires, auditoría interna y luego iba a la SIGEN. Entonces nos explicaba por qué era imposible que alguien dijese determinamos precios en favor de una empresa, o determinamos precios por mayor monto de lo que corresponde, o cuando no corresponde. Este funcionario apartado por la gestión entrante, apartado claramente en una especie de persecución, nos explicaba cómo era esto. Yo le pregunté por la vida invernal, obviamente nos dio una explicación en ese momento, no la conocíamos todavía, como la conocemos ahora. Nos habló de liberación de traza. Nos habló también, a ver, si yo le pregunté si revisaba solo los índices del INDEC o tenía que ver otras variables. Esto para determinación de precios. No, solamente el INDEC. ¿Y por qué es importante esto? Lo mostró el doctor Villanueva. Porque el índice del INDEC, primero que había varios índices, INDEC, Congreso, y era siempre menor, mucho menor a los otros índices, y aparte no tenían un correlato con el dólar, que estaba estable. Entonces, acá sabemos que la forma en que se determinaba por el INDEC era perjudicial para las empresas, al fin y al cabo, terminaba siendo malo para las empresas. Y así tenemos un montón de testimoniales. A ver, Juan Carlos Morán, firma la denuncia 11 del 2008 con Carrió, dice, no vimos los expedientes, solo por medio de comunicación periodística. Bien. Stolbizer, ex diputada nacional del GEM, Morán fue diputado nacional de Coalición Cívica. Su denuncia se basó en la declaración jurada de Cristina Fernández de Kirchner. No es denunciante en esta causa. Fernando Sánchez, diputado nacional de Coalición Cívica, denunció con Carrió en 2008. Fuentes, notas periodísticas.
y boletín oficial. Desconoce y jamás investigó irregularidades en las obras licitadas durante la gobernación de Néstor Kirchner. Bien. De Stoar ya hablé. Mariana Zubik, también vinculada con la política. A ver, habló de su libro, El origen. Dice que fue una transcripción. Su declaración fue claramente una transcripción del libro. Habló de la intendencia de Kirchner en Río Gallegos. Después habló de la presidencia del 2007. Pero ¿qué es lo importante de esto? ¿Por qué lo cito? De estos testigos, la Fiscalía desmerece la testimonial de un testigo porque dice que aportó a la campaña. Y ahora de estos, que eran políticos opositores, nada dice de si le regeneran o no por ser políticos abiertamente opositores y claramente denunciantes, una necesidad de analizar su declaración de otra manera. Sí, respecto a un testigo que, bueno, aportó a la campaña, entonces, falso testimonio. Pero estos eran directamente diputados opositores. Y lo manifestaban y escribían libros en contra del gobierno. Entonces, ¿cómo puede ser esta doble vara? ¿Cómo uno, porque aporta a la campaña, tiene que ser desmerecido por el tribunal, porque dijo algo que al final no le gusta, y el resto ni siquiera requiere una mención? Es muy complejo. Complejo es todo este tema, digo. A ver, Héctor Costilla vino como testigo del Ministerio Público Fiscal, testigo de la acusación. Testigo de la acusación. Y nos contó que en Santa Cruz es normal que se hagan UTEs. La acusación dice, bueno, a las constituciones se hacía UTEs, y este testigo de la Fiscalía dice, sí, es normal hacer UTEs. Se incrementa la capacidad de obra, es normal. Nos habló del clima de Santa Cruz, y es normal modificaciones de obra y de precio. Testigo de la Fiscalía dice, es normal las modificaciones de obra y la retención de precios. De hecho, nos contó una anécdota. En el 95 tuvimos que certificar transporte de nieve. Como para decir, miren lo complejo que es Santa Cruz, que hemos tenido que certificar transportar nieve. ¿Sí? Habló de liberación de traza. Dice que es común en la Patagonia. Y que eso es parte de lo que genera modificaciones de obra o retrasos. Nos habló de los conflictos petroleros en la zona como Rivadavia y norte de la provincia de Santa Cruz. ¿Y qué nos dijo? Impiden transporte de insumos para las obras. ¿Qué es lo que dijo este testigo? Era imposible circular. Bueno, y si impiden los transportes de insumos para las obras, no se puede hacer la obra. Se tiene que frenar, no se puede hacer. Porque no están todos los insumos del día 1 en la obra. ¿Sí? A ver, nos contó cómo funciona en la veda. Digamos. Después habló de la venta de su empresa, que se pagó un precio justo. Dijo que le quedaba grande la empresa en 2006. Porque la Fiscalía nos quiere decir que esta habría sido una de las personas que fue víctima de forzar venta de empresa. Pero no. Como recién dije, Laura Hindi, también testigo del Ministerio Público Fiscal. Testigo del Ministerio Público Fiscal. Que nos contó lo que pasó con esta nota, que fue apretada. ¿Sí? Testigo del Ministerio Público Fiscal. Nos contó que, a ver, lo voy a hacer fácil. Guaceri Stoar apareció en un patrullero que en forma amenazante le pidieron que firmara una nota que confeccionó Stoar en Buenos Aires a la Secretaría de Trabajo de la provincia, y ella tuvo que suscribir. Amenazada. Y esto es parte de la prueba que nos quieren, con lo que quieren que ustedes condenen. Marisa Re, inspectora de obra, planta permanente, estaba de licencia, inspectora en 3 obras. Digo, nunca tuvo a su cargo obra de BAES. Testigo del Ministerio Público Fiscal y de la UIF y de la OGA. Que los retrasos, si las había, estaban justificados. Liberación y dijo motivo, liberación de traza, falta de combustible, paros. Santa Cruz, sus particularidades. Cualquier mínimo elemento había que traerlo de Buenos Aires. 2.500 kilómetros prácticamente, ¿no? Le dijo, el repuesto se trae de Buenos Aires. Se rompe una máquina, hay que arreglarla desde Buenos Aires. Es la que nos dijo no se podía transitar por la zona norte de Santa Cruz. Faltaba combustible, cemento, insumos de obra, rutas tomadas. Bien. Fernando Clavel explicó lo que yo venía diciendo. Los capacitaron para usar el SIGO. ¿Sí? Este programa que diseñó mi sentido para unificar, para que todo tenga claridad y transparencia, para que pueda ser controlado de forma digital.
Se capacitó a los empleados de vialidad para su uso. No es que se los dejó ciegos ante el sistema de forma tal que solo pudieran manejar algunas personas que eran las que iban a encargarse de hacer la maniobra delictiva. No, se capacitó al personal para el manejo del sistema. Sistema que, como ustedes van a ver y van a poder ver, tiene todas las obras, toda la documentación de las obras completas. ¿Sí? Esto, y de hecho pidió el pase en el diciembre del 2015 por lo que pasó con Iguacel. Dice, nunca salió un dato privilegiado a Salazar, no recibió beneficios indebidos, que era una actuación irrelevante. Recordemos, Salazar, la fiscalía dice que, bueno, era una persona de mucha incidencia, que era un empleado de otras construcciones. Digo, esto lo desmiente el testigo. Después que nos dijo que es imposible adulterar el circuito de certificaciones para avisar a un contratista. Imposible que el circuito que tiene que hacerse para certificar no se pueda alterar para beneficiar a un contratista. Y que nunca recibió instrucciones de mi asistido ni de nadie para beneficiar a empresas de BAES o de ningún otro tipo. Testigo del Ministerio Público Fiscal esta persona, testigo de la acusación. Eduardo David Amonde, que ya lo mencioné, voy de nuevo. Determinaciones de precios, nos hablaba cómo se realizaban por convenio, cómo se financiaban, fondos de Tesoro Nacional. ¿Qué hacían? Supervisábamos y homologábamos las adecuaciones provisorias de la GDP. Supervisábamos, remarco, porque se dice acá que no había controles, supervisaban y homologaban. Hacíamos la adecuación definitiva al final de la obra, una vez culminada la labor de la GBP, todo se cargaba del sistema SIGO. Todo vino y nos dijo, no había sistema de nada, no había control, yo traje LG, traje otros sistemas, todo se cargaba del sistema SIGO. Actualizaciones de precios se hacían cuando la variación de precios superaba el 10% según índices del INDEC. Nuevamente, esto era claramente perjudicial para las empresas, porque si ustedes recuerdan, el INDEC siempre iba por debajo de los demás números que tenía, por ejemplo, el Congreso. Nos explicaba cómo se hacían los controles. Digo, nos dijo que era materialmente imposible inflar precios. Por el ajuste del INDEC, justamente. Materialmente imposible inflar precios. Así que, y aparte que su trabajo, el trabajo de él, era auditado inmediatamente por la Unidad de Auditoría Interna. Entonces, otro control. Él controlaba y su trabajo era controlado. Unidad de Auditoría Interna que depende. Y después la SIGEN, ¿sí? Organismo externo. Bien. Nos contó esto que yo les decía, como los precios del INDEC eran inferiores a los del mercado, redeterminar perjudicaba a los contratistas. Y esto fue un testigo, más allá de lo que le han expuesto las demás defensas. Yo he expuesto el testigo, nos explicó esto, lo dijo también un empresario, pero aparte de este testigo, que no es empresario, que no tiene ningún interés, vino y dijo específicamente esto. Que no tenía sentido demorar las obras y pedir redeterminación de precios, porque el resultado era negativo. Después nos explicó cómo fue instituido Collareda, cómo fue el trato hacia él y a los otros que estaban en la AGBP, cómo fueron tratados, esto que yo vengo diciendo, esta forma de amedrentar empleados. De hecho, recuerdan que lloró durante su declaración explicándonos el miedo que tenía de perder el trabajo. Después del SIGO que nos dijo que no se podía vulnerar, que era transparente y que lo puede ver todo el país. Pero entonces, estas afirmaciones de todo se hacía escondida, todo se hacía de aparente legalidad, no existen, ¿sí? No existen. Bueno, contó muchos problemas que tuvo trabajando ahí. Ramiro Marín nos contó cuando ingresó a la GDP en 2003, que estuvo una licencia. Tenía a su cargo mantenimiento de equipos livianos y pesados. Nunca observó irregularidades en el distrito. Dijo, todo era normal. Todo era normal. Testigo de la UIF y de esta defensa. Una parte acusadora y una defensa, ¿sí? De hecho, nos dijo algo que la fiscalía omitió, le pasó por alto. Dijo que Gattoni, abogado vinculado a Stoddard,
sabía ex ante y avaló que Salazar fuera a la audiencia el 30 de diciembre del 2015. Y acá tenemos una cuestión muy relevante, porque para la Fiscalía, es más, nos dijo, pudo tratarse de una maniobra dolosa de Iguacel para luego dar la apariencia de que se trató de una grave irregularidad cuando en realidad no lo era. Te digo lo que está diciendo, ¿no? Es lo que yo vengo diciendo. ¿Cómo se armó esta denuncia? Que quienes cometieron irregularidades fueron los denunciantes, ¿sí? Acá nos está diciendo que el abogado vinculado a Stoddard sabía y avaló que Salazar fuera a la audiencia el 30 de diciembre, que es la que de Iguacel después nos dice, es la que nos llamó la atención y por eso fuimos, hicimos todo lo que hicimos la denuncia, hicimos la auditoría. Es lo que vengo, es todo, como vengo diciendo, totalmente circular. Marcelo Bianchi ingresó a DNB en 1994. 1994. ¿Sí? Es contador y fue planta permanente y fue auditor. ¿Sí? Fue propuesto, de hecho, por Mesití en 2013. ¿Qué dijo? La unidad de auditoría interna audita ex post. Nuestro informe no es vinculante. Eso yo les vengo diciendo. Todas las auditorías dicen que se puede mejorar, porque siempre hacen su trabajo. Bueno, pero no son informes vinculantes. No es que le dice, esto está mal, esto es un delito. No, un informe no es vinculante. Sugerimos, para lo que yo vengo diciendo, para el fortalecimiento de la institución. Sugerimos para el fortalecimiento de la institución. Nos contó que las obras por convenios tienen más controles que una obra de la DNB. Al revés de lo que dice la Fiscalía. Nos habló que es normal que las obras tengan modificaciones técnicas y de plazos. Otro testigo más que dice lo mismo. También es habitual que los distritos tengan menos personal que el necesario. Se le preguntó por qué se contrató la auditoría privada de Consulbaires y no se hizo una licitación pública, por ejemplo, dijo no saber los motivos, que se puede hacer en caso de emergencia. Digo, bien. Entonces, acá tenemos ya que existe emergencia, se pueden hacer cuestiones de emergencia, nos vamos introduciendo algunas cuestiones que no sabíamos. Después nos dijo que la menor demora en los pagos no hubiera normativa alguna. Si bien esto es claro y es una verdad de perogrullo, bueno, le dice un testigo también. También nos dijo lo mismo que yo ya marqué. Hubo otras obras por convenio en distintas provincias y municipios, como en Santa Cruz. Bien. Después que nos dijo, el SIGO es clave en el pago de certificados. Si hay una mínima anomalía, no lo procesa. El SIGO, que es el que instaló mi defendido, que sería parte de esta asociación ilícita que tenía por objetivo defraudar al Estado Nacional, creando mecanismos que de aparente legalidad, ocultando al Congreso además cosas, hizo un sistema que ante una anomalía mínima no cargaba los pagos, no procesaba los pagos. ¿Por qué va a hacer esto si querían hacer lo que la Fiscalía le imputa? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Nos contó interferencias en el desarrollo de las obras, por ejemplo, el oleoducto, acueducto, fibra óptica. Periotti nunca le ordenó que haga o deje de hacer nada. Nada. ¿Está claro? Nada. Otro testigo que dijo lo mismo. A ver. Nos contó que habló del informe 57. Claramente, el informe este que la Fiscalía en su alegato nos dice que donde se ponen alertas, se prenden las alarmas que Periotti no escuchó o no quiso escuchar. ¿Y qué nos dijo de esto? Habló de este informe y del 3 del 2016. ¿Sí? Dice que respecto al 3 del 2016 se le dio un plazo muy exiguo para una tarea enorme, que nunca vio en 20 años de carrera que se ordene semejante labor en solo 15 días. Que previo a esto hubo reuniones con Mon, con Gattoni, con Paurriam. Y que nunca se vio en su carrera, desde el 94 hasta el 2015, estamos hablando de 21 años, que la resolución número 1 de la DNB sea una auditoría. Nunca lo había pasado en su carrera. Esto fue excepcional. ¿Y después qué nos dijo? La hipótesis, cuando se comunicó la auditoría, era que ninguna de las obras se había construido, tal como lo creían las nuevas autoridades, y hacía años lo repetían los medios de comunicación. Es lo que le dije en la primera audiencia, que cómo estaba pasando esto.
cuando hacen el trabajo nos cuenta que se dieron cuenta que eso era falso, que había obras en ejecución, que este trabajo de auditoría no fue esperado por las autoridades, que querían que diga que las obras no estaban, y que sin embargo eso no lo hicieron, y fue la base de la denuncia penal. Después, González Oría, testigo del Ministerio Público, de la OA y de muchas de las defensas. Entró como auditor en 2008. Suscribió el informe 57 y el 3. De nuevo. El informe del 57 de 2013 fue una auditoría sobre obras por convenio. O sea, auditaron obras de Santa Cruz y de otros 4 distritos: Rioja, Chubut, Chauco y Formosa. Se analizaba el ámbito de control de esas obras. En líneas generales era razonable. Entonces, volvemos. La observación que se hace es que no había quizás suficiente personal para la supervisión. Dice que solo hizo el trabajo de campo, que no lo redactó, entonces no podía tampoco darnos algunas precisiones sobre algunas conclusiones. Y después, informe 3. Viajamos a Santa Cruz con el ingeniero Justo Pastor Romero. Recibimos lineamientos de la SIGEN. Dice, si bien somos empleados de la DNI, recibimos lineamientos de la SIGEN. Iguacel nos dio un plazo de 15 días. Bianchi dijo un reglamento físico en toda la provincia. Era un plazo muy acotado. También se mandó personal para tareas de autoría legal y contable. Tuvieron colaboración de Marisa Re, entre otras empleadas de auditoría. Hicieron esta auditoría que concluye lo que ya hemos visto más de una vez. Un informe claramente favorable. No hay sobreprecios, no hay irregularidades. Digo, nuevamente tenemos testigos que cuestionan profundamente las posiciones de la Fiscalía, ¿eh? Y que lo hacen varios testigos. La realidad es que, como yo ya anticipé al tribunal, le voy a particularizarmente enviar un cuadro, pero la realidad es que todos los testigos dijeron algo. Y eso está bien, porque por eso son testigos. Digo, el problema es la valoración que hace la Fiscalía. Por ejemplo, la Fiscalía nos valoró la declaración de Fariña, que le pareció veraz. Dijo que bueno, que dio unas explicaciones buenas y veraces. Ahora la Fiscalía se olvidó que hay una causa que no tiene sentencia firme, pero ya que tanto le gusta introducir otras causas, Fariña está imputado por haber declarado de forma guionada. De hecho, se aportó prueba en la causa, una causa en 89, en Dolores, se aportó prueba del guión que recibió para declarar en la causa de la ruta del dinero. Entonces, y no solamente esto, su declaración le pareció veraz, pese a que el tribunal no le tomó juramento. Testigo que no le fue tomado juramento por el tribunal, porque sabía el tribunal que el testigo quizás debía mentir para no autoincriminarse. Entonces dijo, no le tomo juramento. La Fiscalía nos explicó con qué otros elementos de prueba laterales puede reforzar esa declaración. Lo que tenía que haber hecho, dije, mire, Fariña me dijo tal cosa, que el agua moja, como no tiene razón de decir verdad, yo lo que hago es, bueno, tengo otro testigo que es científico y nos explica que el agua moja, tengo otro testigo que nos dice, bueno, sí, que lo vio a Fariña cerca del agua, entonces puedo vincular de forma lateral que lo que él me dice tiene validez desde otro análisis probatorio. Pero esto no lo hizo. La Fiscalía toma esta declaración así como viene, sin cuento decir verdad, y dice, le creo. Y le creo y lo tomo como fundamento de mis alegatos. Todos los jefes de gabinete que pasaron por acá dijeron lo mismo, todos. Basta remitirnos a ellos, pero en conclusión lo que dicen nos explicaron respecto de los decretos de urgencia, cómo se producen, cómo se firman. También hablaron mucho del Congreso, de cómo participa el Congreso en las obras. Todos están más o menos en la misma circunstancia.
Y después tuvimos una declaración bastante extensa de Justo Pastor Romero, ¿sí? Se le preguntó para la revista El Constructor, dijo que la conocía, trabajaba en vialidad desde el 2014, antes estuvo en la CIGEM. De hecho, son preguntas del presidente, ¿eh? Cuando le preguntan por sus condiciones personales, le responde el presidente en la CIGEM, sí. Y en la CIGEM, 2000 al 2014. Vialidad Nacional, a cargo del área operativa. ¿Y por qué nos dice específicamente después de esta declaración, después de esta parte como de introducción? Nos cuenta sobre el presupuesto. No se hace el presupuesto de una obra en base a la revista El Constructor, sino en base al conocimiento que realizan los profesionales de las áreas que se ocupan de estos temas. Yo expliqué hoy las particularidades que tiene una obra vial. Expliqué también que para nosotros no existe el precio de mercado como tal. Existen presupuestos oficiales, existen montos vigentes, existen precios en base a las especificaciones técnicas. Y acá, ¿qué es lo que está haciendo Pastor Romero? Poniendo en crisis la pericia. No está poniendo en crisis la pericia. Esta pericia que yo les dije, los problemas que tenía, que ustedes iban a tener que construir su sentido común sobre la pericia, con la prueba. Bueno, acá tenemos un testigo que está poniendo en crisis la pericia. Un testigo que trabajó durante 14 años en la CIGEN, que no entró a Vialidad Nacional como esta exportación de funcionarios que entró en el 2014, el cierre de la gestión. No se lo puede tachar como una persona que haya entrado para apoyar digamos, la gestión de mi asistido. Entonces, una declaración muy larga. Yo le pregunté si conoció a Periotti, nos explicó más o menos, le pregunté si alguna vez alguna persona le pidió que beneficiara a alguien en particular o a Periotti, dijo nunca. De hecho, lo que dijo fue, miren, debo reconocer que la gestión 2003-2015 siempre fue muy receptivo con la auditoría. Siempre nos pedían que auditáramos distintos temas. Nos manifestaban que era de utilidad para ellos para hacer correcciones. Incluso, bueno, yo con Periotti no tuve trato, pero sí con el Gregoruti, gerente de obra. Siempre nos manifestaba el ingeniero Gregoruti esta preocupación de que no hubiera sobrecertificaciones. Nos pedían que auditáramos. Incluso en aquel momento tenían como, recuerdo una charla con Gregoruti, tenían como 400 obras en ejecución. Nos pedían si podíamos llegar a auditar aunque sea el 10%, que eran 40 obras, porque ellos no querían que sucedieran situaciones respecto a sobrecertificaciones. Esta persona que trabajaba no en Vialidad Nacional, decía que mi asistido al que le están imputando haber tratado de ocultar y haber creado mecanismos para defraudar al Estado, le pedía que audite por lo menos el 10% de las obras en ejecución. Reforzaba los controles. Si ustedes ven, Periotti lo único que hizo en materia de controles fue reforzar los existentes. Mandó a auditar por UTN obras. Le pidió a la auditoría que audite por lo menos el 10% de las obras para que dé una respuesta y poder mejorar el sistema, porque la única intención era tener un sistema de administración pública eficiente y eficaz. Estamos hablando de una gestión muy proactiva, muy receptiva a la auditoría y a nuestro trabajo. Ningún impedimento, todo lo contrario. Siempre nos dieron la documentación que les pedimos. Yo cuando estaba en CIGEN, teníamos que bajar a los distritos, la gente de la supervisión estaba en disponibilidad nuestra toda la semana, con la movilidad de los distritos. Es para destacar la receptividad que tuvo Vialidad Nacional hacia las auditorías. Y también realizaba la Auditoría General de la Nación, que tenía y tiene oficinas dentro del edificio de Vialidad. Es contundente. Contundente. No solo se evitaban los controles, como dice la Fiscalía, no se evitaban, se proponían, se incentivaban, se pedían los controles. Se pedían los controles. Y de esto nos dio una explicación el Ministerio Público Fiscal. Nos dijo, mire, yo creo que esta declaración fue guionada, yo tengo pruebas de que este testigo nos mintió. Entiendo que se contradice con otras testimoniales. No, no se contradice con ninguna. Y una explicación merecía, por lo menos una explicación respecto a por qué ustedes no lo pueden valorar. ¿Por qué ustedes no tienen que tener en cuenta esto cuando analicen si Periotti inventaba normativa para facilitar el desvío de fondos, para evitar controles, para aparentar legalidad? Y acá, básicamente, ya voy llegando como a un cierre un poco de esta parte, de esta cuestión de prueba. Desde el primer día
la intención de la defensa fue, y hago el recuento, mostrarles el contexto de país, mostrarles el contexto en que llegamos a juicio, mostrarles el contexto de la red vial en Santa Cruz. Hoy les mostré cómo esa red vial fue puesta a disposición de la matriz productiva de la provincia, lo vieron, las obras van a lugares que son buenos para la producción y cuya producción favorece a todo el país. Vimos que se pagó un precio justo, no tenemos ninguna prueba que nos permita acreditar sobreprecios, las pericias contables no lo dicen, las pericias de Bona y Paniza, como ya expliqué, no pueden ser consideradas. La reterminación era automática, no se podía fraguar, no se podía decir, bueno, hicimos reterminaciones por fuera de la ley. Hablamos de la presencia de la vialidad nacional en la provincia de Santa Cruz y de cómo la provincia de Santa Cruz tenía, a diferencia de otras provincias, un sistema burocrático mucho más amplio. Teníamos, por ejemplo, AGDP en Santa Cruz, 7 distritos. Río Gallegos, Luis Piedrabuena, Puerto Deseado, Las Heras, Perito Moreno, Gregores del Calafate. 6 delegaciones, 28 de noviembre, El Chaltén, Tres Lagos, Posadas, Cañadón Seco, Puerto San Julián. 13 puertos fijos, Puente Blanco, Tapia Iqué, El Cerrito, Bajada de Miguel, La Irene, Tamela Iqué, Bajo Caracoles, Río Pinturas, Ruta 70, Fitzroy. Todo esto es la presencia territorial de Santa Cruz. Todo esto es la presencia territorial de Santa Cruz, de la GDP, porque Vialidad Nacional se había ido. Se había ido. No hubo un apagón informativo, lo mostramos. Periotti fue al Congreso. No lo hubo. Directamente es imposible de sostener. Las pericias mal hechas. No hubo una estructura importada de Santa Cruz, no se pudo acreditar. ¿A quién trajo Periotti como estructura importada de Santa Cruz? A nadie. Mantuvo los trabajadores de carrera, vimos testigos del año 94, testigos con 10 años de antigüedad cuando llegó Periotti en Vialidad Nacional, que no se fueron, que fueron ascendiendo, de hecho. Subestimación de presupuesto no hubo. Redeterminaciones de precios, explicamos cómo eso influye también en el presupuesto, que no se prevé en el presupuesto nacional, pero que tiene una incidencia en el presupuesto de vialidad. Obras, bueno, acá tenemos la presencia territorial que yo les estaba marcando. Miren cómo estaba AGDP distribuida en Santa Cruz. Tienen los 7 distritos en un color magenta, tienen las 6 delegaciones en verde y tienen amarillo los 13 puestos fijos. En ninguna provincia las direcciones provinciales tienen tanto despliegue como en Santa Cruz, y esto se explica únicamente por lo que yo les vengo diciendo, es la ausencia de vialidad nacional en Santa Cruz. Es por esto que estaba de esta manera puesto. Le dimos respuesta a que con el DNU 554 se repartían fondos de manera discrecional. No, es mentira. Dimos respuesta a la resolución 1005, el invento de Periotti. No fue un invento, fue organizar normativamente vialidad nacional. Pago anticipado, que estaba oculto, no, le mostré que de hecho estaba publicado en la página de Vialidad Nacional y que tenía ingresos. Y también le mostré que todos los que firmaban los convenios sabían que existía el pago anticipado y que de hecho mi gente que firmaba el convenio terminó presidiendo la Cámara de la Construcción. Entonces, ¿cómo podían no saberlo? Si lo firmaban esos convenios. Respecto al informe 57 hablé también la audiencia pasada, igual que el 13, digamos, expliqué por qué la auditoría lo que hace es siempre proponer mejoras que siempre va a encontrar algo para mejorar, pero que no concluyó ninguna irregularidad. Vimos por qué los pagos anticipados, la indagatoria de mi asistido. Vimos mediante prueba que todo lo que dijo mi defendido en su declaración indagatoria se terminó aprobando. Esto fue como realmente indiscutible, no hay manera de que nos sentamos a argumentar sobre esto. Y ahora voy a entrar en la última parte, ya directamente porque entiendo que con la prueba, como dije el primer día, se acreditó la inexistencia de los hechos imputados, se acreditó claramente que los hechos denunciados por la Fiscalía imputados no existieron, y que corresponde la absolución. Eso quedó claro con la prueba que ustedes van a analizar al momento de sentenciar.
Pero igual tengo que, por obligación legal, hacer un análisis de la imputación en los términos que lo hace la Fiscalía, en el caso que ustedes entiendan que los hechos se acreditaron, y también de la pena, más allá de que yo entienda que no corresponde. Y veamos cómo estamos con este tema. 2 delitos imputó el Ministerio Público Fiscal, que fue asociación ilícita y defraudación al Estado. La asociación ilícita, sobre la que se desarrollaron muchas defensas previamente a estas, particularmente el doctor Rusconi hizo un análisis extraordinario respecto de esto, extraordinario sinceramente. No es posible adecuarla típicamente conforme el marco fáctico que describió la Fiscalía. La Fiscalía, si le creemos al marco fáctico que describió, no es posible imputar típicamente esta figura, porque requiere que la asociación se realice en función de una multiplicidad de actos delictivos distintos y plurales, y después la Fiscalía, cuando nos dice cuáles serían estos actos, serían defraudaciones al Estado Nacional, que tienen continuidad temporal, prácticamente sería un delito continuado en realidad, porque de hecho, el análisis que hace del daño, es un análisis global, nos dice el daño fue por las 51 obras, no nos dice la obra 1 tanto, concurso real con la obra 2 tanto, resultado dañino, concurso con la 3 tanto, resultado dañino, no, lo dice resultado global, porque dice que todo fue parte de la misma maniobra que tenía como objetivo sustraer los fondos, entonces las obras no fueron hechos independientes, todas las obras habrían sido, según la Fiscalía, un delito continuado de sustraer fondos del Estado Nacional. Entiendo que de esta manera es imposible determinar que hay asociación ilícita, no se puede. No es viable, no es posible objetivamente imputarlo. Y vuelvo a remitir a lo que ya se dijo, pues se dijo mucho al respecto, simplemente que entiendo que como lo sostiene el Ministerio Público, la imputación objetiva no pasa ese análisis. La defraudación al Estado fue tocada también muy bien por Ganora, que nos explicó cómo este cambio de calificación que hace el Ministerio Público implica una modificación del sustrato fáctico, porque una cosa es abuso de confianza y otra cosa es defraudar mediante engaño. Pero igual, de todas maneras, el principal problema que tenemos acá es que la estafa presupone un perjuicio económico a quien resultaría ser damnificado casi en la administración pública. Y no hubo un perjuicio económico. La Fiscalía sí llega a un perjuicio económico, llega a un número, nos dice un número muy elevado, de hecho nos habla de casi 5.000 millones de pesos. Pero ¿cómo llega a ese número? ¿Cuál es? Porque recordemos que esto arrancó con 49.000 millones de pesos. ¿Sí? El requerimiento de la Junta de Juicio dice 49.000 millones de pesos. La Fiscalía después da un salto y dice, no, bueno, en realidad 5.000. No nos explica de dónde reduce esa diferencia, como para que podamos ver si eso avanza, pero en realidad, si ustedes van al SIGO, van a ver que el monto al que hacía de la Fiscalía, que es este que tienen en pantalla, es a diciembre de 2005 las 24 horas rescindidas y abandonadas por Iguacel. El monto que la Fiscalía dice que determina como daño es el daño que produce el abandono de las obras que hace Iguacel cuando decide rescindirlas. Ese es el monto del daño. Ese es el daño. Lo produce el denunciante. El daño se produce después de la conducta típica que imputa la Fiscalía. No se produce antes. Las obras estaban en ejecución, se rescinden, se produce el daño. La rescisión no es imputable a mis asistidos. Este es el principal problema. Al no poder probar el daño, al no haber sobreprecios, como ya expliqué, ni un problema con la determinación de precios, no hay daño. Y la Fiscalía llega a este monto simplemente por calcular el daño que produjo la rescisión y el abandono de las 24 horas que generó Iguacel. Entonces,
la realidad es que entiendo que no, ninguna de las dos conductas encuadra típicamente. Todas las defensas han hablado mucho del fallo Stancanelli. ¿Por qué? Porque el fallo Stancanelli, ¿de qué nos habla? Lo que yo planteé al principio, el contexto en el que llegamos al juicio. Una denuncia claramente política, claramente direccionada, con el único fin de producir en la población un estado de conmoción, de perseguir opositores. Vimos cómo, por testigos, Iguacel amedrentó trabajadores de la GBP para que firmen documentación que no querían firmar. Vimos cómo se ha falseado por parte de los denunciantes datos. Vimos cómo mintieron acá los denunciantes para llevar error al tribunal. Como Stoddard dijo, no había nada antes que nosotros, básicamente. No había sistema, no había forma de control. Vimos que había sistema, que había control. De hecho, vimos que Periotti aumentó los controles que habían previamente existentes. Vimos que las obras eran necesarias, vimos que se hicieron y que se pagó el precio justo. Pero aún así, si ustedes consideraran que lo que la Fiscalía dice se acreditó, que corresponde a este tipo de penales imputarlos de la manera en que la Fiscalía los quiere imputar, tenemos un gravísimo problema con la determinación de la pena, con cómo la Fiscalía determina la pena que quiere aplicar. Porque nosotros tenemos un sistema que tiene mínimos y máximos, en donde, por mandato legal, la pena está anclada al mínimo, siempre. Siempre. Donde ingresamos a la pena es en el mínimo. Donde ustedes ingresan es en el mínimo. La Fiscalía le correspondía, si quería aumentarla, contarnos por qué, de qué manera, qué le permite alejarse de estos mínimos. Y de qué manera hace los juegos. De qué manera nos hace concursar asociación ilícita con la defraudación, cuando en realidad la asociación ilícita sería para lo que es el objetivo de la defraudación, como ya tiene un problema, pero supongamos que ese problema lo salteamos. Cuando se refiere a mi asistido y quiere determinar la pena y le califican 10 años de entre 5 y 16, para no decir que fue arbitrario, tenía que habernos explicado por qué se va de los mínimos. ¿Sí? Y acá hace falta una justificación. Yo entiendo que el sistema argentino, ilícito culpable y personalidad del autor son como los dos criterios que toma la ley. Ahora, veamos qué es lo que valora negativamente la Fiscalía para proponer la escala penal que propuso. Calidad y los motivos. Calidad y los motivos. Pero también nos dijo que entendía el dolo como aspecto objetivo y subjetivo, con lo cual, si no me explica qué diferencia tiene entre los motivos y no me lo explica del dolo, tengo un problema. Y después dijo ambición y móviles políticos, ánimo de lucro y codicia. Y acá tiene otro problema. Respecto de mi asistido ni de nadie, la Fiscalía se sentó y le dijo, miren, ingresó a la administración pública con 10 pesos y se fue con 100.000. ¿No? Ánimo de lucro. Bueno, lo tuvo el lucro. Ingresó con tanto y se fue con tanto. No, nada dijo, no, ni siquiera se puso a analizarlo. Después nos hablaba de valoración genérica del motivo ético. Orden público trastocado por una asociación ilícita. Muchos partícipes, y sí, por eso lo calificó como asociación ilícita. Si no, si hubiese tenido menos de 3, no lo podía calificar como lo califica. Intervención articulada de los funcionarios con BAES. Y sí, el tipo penal que imputa requiere que los partícipes funcionen articuladamente. Si no, tampoco lo podría haber imputado. Actuar mancomunado es lo mismo. El actuar mancomunado es parte del tipo penal. Deberes de ley de ética pública, y no los mencionó. Periotti, magnitud de los delitos cometidos, que concursan en forma real, nos dijo. Extensión del daño. Rol trascendente para realizar las adjudicaciones que se hizo desde vialidad. Nuevamente, confunde elementos que le permitirían imputar el tipo penal con los que le permiten valorar la pena. Dice que tuvo influencia en el nombramiento de los funcionarios que prestaron connivencia en la maniobra. Falso. Falso. Pero además eso también es parte
plataforma fáctica que él nos presenta, con lo cual tampoco podría meterlo acá. Su conducta a lo largo de los 12 años. Todos los testigos dijeron que su conducta fue impecable. Todos los testigos que trabajaban en Vialidad dijeron que la conducta de Perotti fue impecable. Una persona muy querida en Vialidad Nacional, respetuosa. Digo, ¿qué conducta sería? La conducta delictiva no podría ser. El desprecio hacia la ciudadanía. Bueno, les mostré cuál era la necesidad de las obras, no había ningún desprecio a la ciudadanía. Su edad, el nivel de instrucción y su experiencia en cargos semejantes. Todo esto lo valora negativamente. Y sin darnos ninguna explicación, y en realidad tiene esta defensa que es al revés, que eso debería ser valorado positivamente. Entonces lo que yo entiendo es que la Fiscalía ni siquiera determinó la pena como lo debería haber hecho, ni siquiera en forma que le permita a la defensa contestar mucho más que esto, decirle, bueno, mire, confundió los elementos del tipo con lo que permite agravar la pena, no se puede hacer esto de esta manera. Entonces tampoco correspondería ni siquiera aplicar la pena que propone el Ministerio Público Fiscal. Ahora por último sí voy a hacer la última ya recapitulación general, que si me permite el tribunal, quiero hacer. Sí. Que es, lo último que yo les quiero mostrar es por qué también entiendo que la Fiscalía realmente tuvo ceguera ante los hechos. Realmente tuvo una poderosa ceguera ante los hechos. Y que es la posibilidad de haber verificado algunas cuestiones de orden público. Les voy a mostrar algunas cuestiones finales, algunos recortes de diarios mientras les voy hablando de esto. Planilla 90, miren. Cuando no entendíamos por qué había demora y por qué se tardaba tanto en las obras, había simplemente que ingresar a internet y buscar. Desabastecimiento si sigue bloqueado en bloqueo de ruta, Cañadón Seco. Seguimos. Gremios aguardan la intimación de las mineras. Corte de ruta de los gremios, viernes 30 de agosto de 2013. Seguimos. Jueves 13 de diciembre del 2012. Fondos para el aguinaldo, vecinos de Puerto Santa Cruz se volcaban la ruta. Corte de ruta por los vecinos de Puerto Santa Cruz. Martes 23 de octubre del 2012. Un policía herido de bala y 25 detenidos en desalojo. Desalojo. Recuerdan que las rutas se intrusaban, se cortaban. Bueno, acá teníamos algunas cuestiones. Miércoles 7 de marzo del 2012. Reunión con gremios y denuncia de maniobras. ¿Sí? 2 semanas de conflicto. Página 12. Condiciones extremas de trabajo y la vida en las ceras generan relaciones sociales difíciles. Santa Cruz, ¿sí? Caldera del Diablo en conflicto con Santa Cruz. No hubo acuerdo y los petroleros vuelven a la ruta. Paro de ruta de los petroleros. Santa Cruz. Petroleros mantienen los cortes de ruta. Y la última que le voy a mostrar, que también esto viene, lo hago después del cierre porque esto ya es anecdótico, es simplemente para que ustedes vean la poca voluntad del Ministerio Público Fiscal de ver algunas cosas. Acá que estamos viendo, ¿ustedes se acuerdan? Tuvimos que Guasel vino acá y dijo, en Santa Cruz hay solo piedras. Y se rió y dijo, bueno, yo cuando llegué había hasta una cortadora de césped y en Santa Cruz hay solo piedras. ¿Para qué tiene una cortadora de césped? Bueno, y me asistido le explicó muy bien cuando le contesta a Iguacel en su ampliación indagatoria que eso era porque, entre otras cosas, hay muchos guanacos en Santa Cruz que comen pasto al borde de la ruta y generan accidentes. Bueno, miren, acá tenemos algunas, mostramos, por ejemplo. Acá tenemos 2 cosas que no se van a hacer cuando se cruza un guanaco en la ruta. Y habla de Santa Cruz. Tras un grave accidente en Santa Cruz, el gobierno solicitó a los autovialistas que tengan cuidado. En plena ruta santacruceña, integrantes del CAP pudieron observar un guanaco albino. Caleta Oliva. ¿Se acuerdan cuando dijimos
había un oleoducto y dijeron, ¿cómo no podían saber? Bueno, acá tenemos, se perforó el oleoducto y se produjo un derrame de petróleo. Iguacel. Seguimos. Vamos a ver. Sigamos, veamos esta noticia también. 1.200 millones, una autopista y un puente, pero quedó muy angosto y los trenes no pasan. El experto en vialidad que nos vino a contar todo lo que pasaba hizo un puente por el que no pasaban los trenes. ¿Sí? Y hubo que gastar plata por un puente que quedó angosto. Angosto el puente quedó angosto. Esto lo planteo después del alegato simplemente para que ustedes entiendan que al extremo del absurdo en el que hemos llegado a esta causa. Porque la verdad que si esto lo encontramos fácilmente en internet, y si mi asistido lo manifestó sus indagatorias, la fiscalía podría haber hecho lo mismo que hicimos nosotros y por lo menos esbozar una respuesta a esto. Por lo menos salirse de este guión de acusar por acusar y mostrar una respuesta. Pero no pasó. No pasó porque esta causa se inicia con una sola intención, que es condenar funcionarios del gobierno anterior por presunta corrupción, sin importar hechos ni derechos. Y como ya le dije el primer día, el único dique de contención de los derechos de mi asistido son ustedes, este tribunal. Porque no hay segunda instancia, no hay Corte Suprema. Esta defensa entiende que la segunda instancia es ficticia, es un tribunal que fue puesto a dedo. Lo mismo con los jueces de la Corte. Los únicos que van a poder dar un fallo justo y ajustado a derecho son ustedes, y a criterio de esta defensa, la única solución que hay es la absolución. Es la única. Entonces, por eso les pido y les repito que por favor analicen con mucho criterio la prueba producida. Vean lo que les hemos dicho todas las defensas, que probamos la inocencia. Y eso es extraño, pero logramos una certeza absoluta de que los hechos no ocurrieron como fueron imputados. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, doctor Parvolo. De esta forma se tiene presente y por válidamente realizada el alegato de clausura del ingeniero Nelson Guillermo Periotti. Señor secretario, ¿se puede informar sobre la actividad prevista para el día de mañana? Sí, señor presidente, se encuentra prevista el alegato en cabeza del doctor Arzajeo. Bien, por la defensa de los imputados Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibáñez, así que disponemos de un cuarto intermedio hasta mañana, hasta las 9:30. Buenas tardes y hasta mañana.